Vamos a orar, a pedir que el Señor guíe a Ricardo, para que la voz de Dios la escuchemos a través de Ricardo, para que, como dice su palabra y creemos, no vuelva a Dios vacía, haga una obra entre nosotros. Le voy a pedir a Sergio que ore por Ricardo. Oramos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu obra tan maravillosa, tan llena de amor, de misericordia, de gracia para nosotros. Gracias por haber muerto y por haber resucitado y por habernos dado vida y por haber dado esperanza a nuestras vidas. Señor, gracias porque nos hiciste hijos tuyos, Señor. Gracias porque somos hijos de Dios y porque somos iglesia y estamos juntos pudiendo estar en tu presencia adorándote. Y también estamos, como cada día, necesitados más de vos y del conocimiento tuyo. Por eso, al abrir tu palabra en esta mañana, queremos pedirte de manera muy especial que bendigas a Ricardo en el compartir las reflexiones que vienen de tu palabra y especialmente, Señor, que nos ayudes para disponernos de la manera sensible que el Espíritu Santo necesita para obrar en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo cambié. Pero no mucho. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, a mí por lo menos, llegar un momento en que me gustaría saber, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Frente a las circunstancias, frente a la vida, frente a lo que estoy viviendo. Y yo me hacía la fantasía, creo haberlo comentado alguna vez, de que yo me levantaba en la mañana un día y ahí junto a la mesa de luz tenía una ficha que decía paso por paso lo que yo tenía que hacer ese día. Primero, tal cosa. Segundo, hacer tal otra. En el orden perfecto para que todo saliera de 10. Es más, me imaginaba la ficha que yo veía en esa fantasía, era el tipo de ficha que usábamos en mi época de secundaria para hacer fichajes. Y estaba hasta escrita con la máquina de escribir de mi papá, una máquina portátil de escribir que tenía letras rojas y negras. Y todo estaba todo, lo que no me acuerdo es lo que decía que tenía que hacer. Esa parte no me acuerdo qué me decía esa vez. Pero la verdad es que muchas veces nos gustaría tener esa orientación. Y no la tenemos. No sabemos exactamente qué deberíamos hacer en cada momento para estar en el lugar preciso, en el momento preciso y hacer lo que tenemos que hacer en ese momento. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro, es verdad lo que dices, hay un solo Dios y no hay otro fuera de él, y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Que el Señor bendiga su palabra. Acabamos de leer Marcos capítulo 12, versículos 28 a 34. En la traducción versión popular, Dios habla hoy, un poco antigua porque es la traducción impresa que yo tengo, que tiene algunos años y ha tenido ediciones. Me acuerdo que una vez me preguntaba Sergio, cuando hacíamos los cultos grabados, cuando estábamos en la pandemia, me pidió qué texto iba a usar y yo le pasé un texto, pero el texto que yo le decía no coincidía con los que él encontraba, porque las versiones antiguas todas han tenido revisiones. La que yo estaba pasando era vieja, entonces tenía algún cambio de palabras, pero sigue siendo la palabra traducida de distintas maneras. Este pasaje, existe un pasaje paralelo a este que acabamos de leer, que está en Mateo 22, 34 a 40, mucho más corto en la explicación. Tiene solamente un detalle interesante que se agrega, y es que se habían juntado previamente, dice en ese pasaje que no vamos a leer, se habían juntado previamente los fariseos, y uno de ellos había ido a hacerle esta pregunta a Jesús para tentarlo, ¿no? Lo cual le da un sabor especial a la cosa, porque si entendemos que es la misma historia y se lo dijo para probarle, la respuesta del fariseo en el otro pasaje no está dicha y demuestra una reacción frente a lo que Jesús dijo inesperada, ¿no es cierto? Demuestra un cambio en lo que, si es que fue para probarlo, ¿no? Y también existe otro pasaje que no es paralelo a este, en Lucas. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Hay un fariseo que va a hablar con Jesús, un maestro de la ley, para ponerlo a prueba. Le pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El fariseo responde con la Shema, lo que acabamos de leer recién, y Jesús le dice, has contestado bien, haz esto y tendrás vida. Pero el fariseo se queda con la intriga y entonces pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y sigue la parábola del buen samaritano, la que conocemos como parábola del buen samaritano. Yo cambié el título de la meditación un poquito. En vez de el gran mandamiento, ahí está ya también, sí. El gran mandamiento, yo le puse más modestamente un mandamiento. Para empezar, es un mandamiento. No tenemos instrucciones específicas que nos dicen exactamente lo que debemos hacer cada día, y probablemente sea porque no es la intención del Señor que las tengamos. Pero sí tenemos grandes principios, grandes verdades que nos muestra la Biblia y nos enseña, que nos sirven para vivir esa vida que tenemos que vivir paso a paso cada día. El problema es cómo articulamos esas dos cosas, grandes principios, grandes verdades aplicadas a la vida cotidiana, que es lo que nos toca vivir después de todo, lo que Dios nos ha puesto para vivir cada día. Entonces, viene este fariseo y le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y yo quisiera decir, yo retitulé el mensaje un mandamiento porque en realidad es el mandamiento este que está acá. Y hay 4 cosas que quisiera decir sobre el mandamiento que Jesús da aquí. Este mandamiento conocido por Israel. La primera es, lo pregunta el fariseo, es el primero. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Qué es el primero? El principal, lo central, lo esencial.
Y tenemos que verlo de esta manera, porque cuando no lo hacemos así, es muy fácil, pero muy fácil, que en medio de todo lo que vemos en la Biblia, nos vayamos por las ramas y nos olvidemos de esta verdad central, esencial, que tiene que regir toda la interpretación o todo el entendimiento que nosotros podamos tener del resto de la Biblia, del resto de lo que dice el Señor. Hoy estábamos estudiando, estoy de acuerdo con los maestros de la clase de abajo, nosotros estamos en la clase del entrepiso. La clase que estábamos viendo hoy, Primera Tesalonicenses, vamos en paralelo, las dos clases ven el mismo pasaje, Primera Tesalonicenses, el final del capítulo 4 y todo el capítulo 5, y ahí terminaba. Resulta que en el final de Primera Tesalonicenses, después de hablar de la venida del Señor, y el hermano Luis Franco estaba dando la clase, hay una porción que está llena de implicaciones prácticas, que uno dice, esta parte es como para dar una clase extra, porque venía hablando sobre el tema de la venida del Señor, y uno se queda con todo eso, porque hay tantas cositas ahí para decir, ¿no? No sé, Luis, después vamos a hablar, porque si ellos cambian acá, nosotros no nos vamos a quedar atrás tampoco, los que estamos en el entrepiso. Pero es muy importante que en medio de todas estas cosas que vamos leyendo, el principio fundamental es este mandamiento, que es el primero, que es el principal, que no es el primero en el sentido de que hay un mandamiento 1 y después viene el 2, el 3 y el 4, sino que es el que permea todo, el que tiene que ser fundamental, el que tiene que regirlo todo. ¿Y cuál es ese mandamiento? El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Fíjense que el mandamiento comienza por reconocer una verdad, que es que hay un Dios. Aquí dice, es el único. Jehová el Señor, Jehová uno es, dice la versión Reina Valera, es uno solo. Y es el Señor que tiene que ser, y no hay otro. No hay otra cosa que se le parezca ni por asomo, ni figura en segundo lugar, en tercero o en cuarto. El Señor es todo en todos. Entonces, antes de todo, viene, y en todo, viene el Señor nuestro Dios, que es el único Señor. Y el Señor le hace un 2 por 1 al fariseo, ¿verdad? Porque le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo dije al revés, pero no importa, está bien, está todo. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Al fariseo no le preguntó nada. Le preguntó cuál era lo más importante, no solo. ¿Y por qué? Porque ningún mandamiento es más importante que estos. Porque los dos mandamientos son un mandamiento. No hay diferencia entre las dos cosas. Yo no puedo amar, Juan dice esto, ¿no? ¿Cómo puede amar a Dios alguien que no puede amar a otro? ¿Cómo puede amar a quien no ha visto alguien que no puede amar a otro? Ahora, yo debo reconocer que mencioné hace un momento que el pasaje no paralelo, pero que cuenta una historia semejante del hijo pródigo, el fariseo le pregunta a Jesús, queriendo justificarse a él mismo: ¿quién es mi prójimo? Acá estaba todo preparado para que diga lo mismo, ¿no? El segundo es más importante, y ninguno es más importante que esto. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que esto. Yo reconozco que soy un poco menos avanzado que el fariseo. Mi pregunta no hubiera sido ¿quién es mi prójimo? Mi pregunta hubiera sido: ¿y qué es amar? Porque si yo tengo que amar a Dios como a mi prójimo, como a mí mismo, y tengo que amar a Dios con todo mi ser, ¿qué es amar? ¿Qué quiere decir amar acá? Como el mundo en el que vivimos tiene ideas muy deformadas sobre lo que es amar, muchas veces, tenemos que volver a lo que estaba queriendo decir acá. Ustedes saben que en griego hay varias palabras para hablar de amor. Hay básicamente 3. Una es el amor sexual, el eros, el amor sexual, el amor de la pareja. Otra es el amor fraternal, el fileo o el amor filial, de ahí viene la palabra amor filial, el afecto, el aprecio unos por otros. Todo eso lo entendemos. Pero el amor ágape, que está tan deformada la palabra al punto tal de que cuando uno piensa que vamos a ir a un ágape es porque vamos a ir a una fetichola donde vamos a comer de todo, eso será un ágape,
¿no? No. ¿Qué quiere decir ágape? ¿Qué clase de amor es este? Porque esa es la palabra que se usa acá en los dos casos, ¿eh? Tanto de amar a Dios como el amarte a vos mismo y a los demás. Es un amor, la palabra quiere decir un amor sacrificial. ¿Quién es el ejemplo máximo de ese amor? Jesús es el ejemplo máximo de ese amor. Que se dio a nosotros, que no lo merecíamos, puso su vida por nosotros, se dio por nosotros sin nosotros merecerlo, por pura gracia, porque quiso hacerlo. Nos amó estando dispuesto a morir. Pablo dice que difícilmente alguien, por ahí puede ser que alguien se sacrificara por otro, a quien ama tanto. Pero Cristo demostró la mayor expresión de amor porque aún siendo nosotros pecadores y estando lejos de Él, murió por nosotros. Entonces se trata de un amor sacrificial y ese amor tiene que permear todo. ¿Qué quiere decir que es sacrificial? ¿Qué cuesta? ¿Qué nos cuesta amar? No es solamente que me siento bien y que la paso bien con mis hermanos y o que trato de tratar bien a la gente. No, hay un componente de sacrificio. Y esta es una parte del amor que la gente no entiende, porque en cuanto las cosas empiezan a complicar un poco en las relaciones interpersonales, corto mano, corto fierro y sigamos con otra cosa. No tenemos la capacidad, tenemos que desarrollar, y solo podemos desarrollarla porque la presencia del Espíritu Santo está en nuestras vidas, la capacidad de amar al otro a pesar de todo. Amar al otro aunque nos haga mal. Amar al otro aunque nos haga sufrir, aunque nos duela. Es como amar hasta que nos duela, porque el Señor amó hasta que le dolió. Dios es único y tenemos que amar a Dios así. Y eso involucra todo. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa es la parte del versículo que más me gusta a mí, ¿no? Que describe de alguna manera, si se puede decir, el alma, la mente, el pensamiento, las fuerzas físicas, poner nuestro empeño físico, poner nuestra mente, nuestro entendimiento, poner nuestros sentimientos, si bien forman parte de otras formas de amor, los involucramos también, y poner toda nuestra vida, porque tu alma exige la palabra, que en griego quiere decir la vida toda, la vida entera, la identidad toda. A los efectos prácticos nosotros podríamos, o para entender mejor, podríamos separar a la persona en distintos aspectos. Pero la realidad es que la persona es una. Como Dios es uno, nosotros somos uno. No nos podemos segmentar en parte física, en parte espiritual, nos puede ayudar eso a enfocar aspectos de nuestra personalidad y entenderlo. Pero no nos podemos diseccionar. Yo no puedo pensar, estoy con estrés. Siempre. Pero el cuerpo no le va a pasar nada, el cuerpo está fenómeno. Yo el estrés lo tengo por acá, el cuerpo lo tengo por acá, no. Tengo el estrés por acá, tengo el cuerpo por acá, tengo el estrés por acá, tengo el cuerpo por allá, tengo todo estirado así y así estoy. Somos uno nosotros también. Amar a Dios porque es un Dios único y con estas características. Y en segundo lugar, tenemos que amar, y junto con eso, a los demás, a todos. A los próximos, a todos los que están a nuestro alrededor, con esa actitud. Miren, ese es un desafío tremendo. Yo rompo la ficha esa de la que hablé al principio y empecemos todo de nuevo, porque es muy difícil. Si yo tengo que regir mi mente y mi actividad en base a esto, es un desafío complejo. Pero el Señor dice que no es imposible. Sed pues vosotros perfectos como yo soy perfecto. Lo dijo el Señor. Así que yo tengo que poner, que el Señor haga su parte por su espíritu, pero yo tengo que poner todo de mí. No hay un aspecto que puedo reservar. Primero es el principal. El segundo es que ninguno es más importante que estos. Lo supera todo. De hecho, el maestro de la ley, cuando el Señor le dice todo esto, dice, muy bien maestro, es verdad lo que dices, hay un solo Dios y no hay otro fuera de Él. Fíjense que eso es muy importante, Él lo separa y lo señala. No es solamente amarás a Dios, primero es reconocer que es el único. ¿Y esto por qué es importante? Porque nosotros tenemos muchos dioses.
Todos tenemos muchos dioses y tenemos que luchar por nuestra lealtad y nuestra fidelidad al único que de verdad es Dios. Que no somos nosotros, que no son nuestros problemas, que no son la forma en que otros piensan, que no son las otras personas a las cuales a veces queremos agradar, que no son lo que nos gusta. Dios es único, es Él al que tenemos que amar. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda la fuerza, se lo resume un poco el fariseo, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar, que era todo lo que era más importante para ellos. Claro, nosotros no tenemos un sistema de sacrificios que representa lo que Jesús ya hizo, pero tenían todo un sistema, todo se hacía a través de un sistema de sacrificios. La relación con Dios estaba planteada en términos de reconciliación, celebración, holocaustos, en recordación de lo que Dios había hecho por ellos y de lo que Dios iba a hacer. Esto lo supera todo. Y que el fariseo dijera eso era una gran realidad. El mandamiento que se nos da supera todo lo demás. Incluye todas las cosas buenas que podamos hacer, pero es mucho más que eso. Esa es la segunda cosa. Supera todo. La tercera es que es un mandamiento que tiene una promesa. Es el mandamiento, es el gran mandamiento, es el único mandamiento, porque todo lo demás se deriva de él. Jesús dijo eso también. Ningún mandamiento es más importante que esto. Tiene una promesa. Porque cuando Jesús vio que el maestro de la ley le había contestado con buen sentido, versículo 34, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Y qué quiso decir con eso? Había contestado bien. Ese era el camino correcto. Había que seguirlo. No estás lejos del reino de Dios. Para estar en el reino de Dios es fácil. Es fácil escribirlo. Es fácil ponerlo ahí. Es esto, nomás. Así de fácil. El primer mandamiento de Dios es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Leyéndolo rápido se siente mejor, se siente como que uno no es tan importante, no es tan difícil. Pero cuando lo empezás a leer palabra por palabra y a diseccionarlo cosa por cosa, decís, pero no me queda nada. Y el segundo es, ama a tu prójimo, y encima eso, y con el vecino que tengo yo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que esto. Pero, aun por lo difícil que puede ser, ese es el camino y el único camino para estar cerca y entrar al reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios, la estás entendiendo, te diste cuenta de lo que pasa. ¿Qué le falta? Hacerlo. Gracias al Señor que por la fe en Él nosotros tenemos entrada en su reino, ¿no? Porque si fuera por cumplir el mandamiento, qué desastre. En mi casa me cargan porque yo uso esa frase mucho. Para mí todo es un gran desastre. Y por ahí puede ser una cosa, no sé, mínima. El otro día hice un pedido por internet y, como suele pasar, las cosas salieron mal. Y yo me ponía nervioso porque había pagado y qué sé yo. Y mi hijo mayor me decía, papá, esto te lleva unas pocas horas a ver esto y ya lo vas a resolver. Ahora le escribís y le contestás y entonces vas a ver que lo vas a resolver. Las cosas importantes en todo caso son las que te llevan mucho tiempo. Si dormís mal, tenés que dormir bien. Y vos dormís muchas horas. O sea, no es que yo duermo muchas horas. Todos dormimos mucho tiempo. Dedicamos un tiempo a dormir. Tenés que comer bien. Ojo que eso tiene que ver con este pasaje. No ámate a ti, a tu prójimo como a ti mismo, pero primero ámate a ti. No, es imposible amar a otro si no me amo a mí mismo. Y mi amor por mí mismo está en relación con lo que significa amar a Dios. Porque allí, en el amor a Dios, es donde yo entiendo quién soy, qué valor tengo y cómo tengo que apreciarme, ¿no? Y no sobrevalorarme tampoco. Tiene una promesa. No estás lejos del reino de Dios. Y por último, la última cosa, no solamente que es el primero o el principal de los mandamientos, no solo que supera todo lo demás, no hay nada, no solo que tiene una promesa,
una promesa de vida eterna, sino que es un mandamiento irrefutable. Porque después de que Jesús dio esta explicación, ya nadie, de todos los que venían a hacerle cuestionamientos y cosas y cuestiones, de los distintos grupos religiosos, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Con lo cual dieron por sentado y cerraron el capítulo de que con Jesús no jugaban, no se podía jugar. Es irrefutable, es una realidad que la vida, como Dios la concibió para nosotros, es esta y no podemos irnos por otro lado. No hay otro lado por el cual podamos ir y vivir. No hay otra cosa que le dé sentido verdadero a la vida. No hay manera de que yo pueda construir mi propio yo y mi propia cosa, porque sabemos que fracasamos, porque lo hacemos, porque nosotros mismos, siendo creyentes, lo hacemos. Construimos un sistema que creemos que nos va a funcionar y no funciona, porque a la medida en que vamos creciendo en aquello que estamos armando, sin darnos cuenta, nos vamos alejando de lo que Dios quiere. Y en algún punto, Dios nos tiene que llamar la atención, el Señor nos tiene que llamar la atención. Mirá, te estás mandeando esa ramita que saliste bien del tronco, pero la ramita se está yendo para cualquier lado. Y lo que yo quiero es que vos sigas adelante derecho. Derecho. Sin mirar atrás, extendiéndote a lo que está adelante, siguiendo hacia la meta que yo tengo para vos, que es una gran meta y es para todos, y que se basa en este principio fundamental. Es un mandamiento irrefutable. Ahora, si es lo más importante, si es lo que supera todo, si tiene una promesa y si es irrefutable, ¿qué vamos a hacer? En las clases de homilética del seminario uno tenía que poner, era la parte que más me costaba a mí, yo quiero que mis oyentes, eso fue lo que me enseñaron, ¿no? Yo quiero que mis oyentes decidan que hay algo que tienen que hacer. Miren, yo quiero que mis oyentes decidan que lo mismo que yo necesito decidir, y es que Dios tiene que ser lo más importante y que tengo que continuamente estar revisando en mi vida qué cosas me están separando de Dios. Porque hay cosas en tu vida, te lo digo, que te están apartando de Dios. Hay cosas en tu vida, ciertamente, algunos pueden sentirse claramente identificarlas, y a otros puede costarles más, pero hay cosas en tu vida que no son este mandamiento y que no tienen lugar si nosotros hacemos frente al mandamiento que Dios nos manda hacer, lo que Dios nos pide. Amarle a Él con todo, reconocer que Él es el único, que no hay otro, que no hay otra cosa. Amar a los demás en función de esa visión, ver quién soy yo y amarme en función de quién es Dios y lo que Dios tiene para mí, y así poder amar a otros. Dios quiere que lo podamos hacer. Dios nos da los recursos para hacerlo. Dios quiere que seamos así. ¿Lo vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos? Todos tenemos que hacer cambios, todos. Oremos. Señor Jesús, gracias por amarnos. Y gracias por amarnos con este amor sacrificial. Gracias por darte por nosotros. Y gracias porque en ese sacrificio tuyo es donde el sentido de la vida con propósito comienza. Conocerte y reconocerte como único, como el único Dios, como el único importante para nuestra vida. Queremos que sea así, Señor. Nos cuesta mucho amarte con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo lo que somos. Pero nos damos cuenta de que es la única manera de que la vida tenga el sentido que vos planeaste que tuviera para nosotros. Ayúdanos a amar a los otros, a amarnos a los otros en función de eso, y amar a los otros como tú nos amaste a nosotros. Danos, Señor, valor para enfrentar aquellas cosas que sabemos que en nuestra vida necesitan ser cambiadas. Te necesitamos, Señor. Siempre te necesitamos. Y te damos gracias porque estás allí para responder. Y gracias porque es una promesa irrefutable. La realidad
de tu amor, la realidad de tu propósito, la realidad de tu existencia y la realidad de poder alabarte, adorarte, como estudiamos esta mañana, estar para siempre, por siempre con vos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.